conveniente comenzamos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy en la presentación de este libro denominado Esquemas de los procedimientos de derecho del trabajo previstos en la Ley Federal del Trabajo. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a dos presentadores que son destacados magistrados de tribunales colegiados de circuito aquí en este circuito, de escuchar a dos de los coautores y, si da tiempo, aquí su servidor, moderador, pues también se pronunciará sobre la obra. En primer lugar, entonces, le vamos a ceder el uso de la voz a don José Alfredo Gutiérrez para que nos comente su opinión sobre este libro. Gracias. Bueno, principalmente buenas tardes a todos, gracias por venir. Estoy orgulloso de que me hayan invitado a presentar un libro. Un libro, se los presento, que es innovador hasta en su forma. No tiene la forma de un libro de derecho normal. Estamos acostumbrados a las pastas grandes y a los nombres fuertes. No, es un libro innovador en su tamaño, en su forma y su denominación, el nombre que lleva, en sí mismo explica su contenido y eso nos permite un rápido acceso al mismo. Presentar pues, la presentación del libro. Visualmente ahí está, y por dentro lo interesante para mí es una aportación que hacen los autores a este nuevo forma de ver el derecho, no tan esotérico, no tan complicado, sino más bien esquematizado para que las personas que no tenemos la afición de hacer un estudio muy profundo de cada institución, entendamos que el derecho tiene formas de reclamarse, y hablando por derecho no hablo de un conjunto de temas específicamente jurídicos, sino legales, y cómo vamos a aplicar ese derecho. Me llama mucho la atención que cada acuerdo que se debe de dictar en un juicio laboral tiene notas, tiene observaciones, tiene tesis de la Corte, tiene tesis de colegiados, y me llama mucho la atención porque creo que es una aportación a la Ley Federal del Trabajo, porque sistematiza todos los juicios que hay en la Ley Federal del Trabajo. Estamos hablando del apartado A del artículo 123 constitucional, y en ello establece 7 tipos de procedimientos. Hacen una observación los autores, en la que dice: la Ley Federal del Trabajo no distingue entre procedimiento, proceso o juicio, y los maneja de manera similar. Esta aportación que hacen, que lo hacen eminentemente en el derecho del trabajo, es en casi todos los procedimientos en México, ¿sí? Y esta aportación quiero que la tomen en cuenta. A ver, vamos a quitarnos esta argumentación y estas discusiones de si es proceso, si es procedimiento, si es juicio, si es incidente. Lo cierto es que son etapas o formas de reclamar un derecho ante una autoridad, y por ello lo hace en siete procedimientos. Y esos procedimientos, insisto, muchos me van a decir: ese es un juicio, ese es un proceso. Bueno, como lo retoman los autores, nos señalan, la Ley Federal del Trabajo para efectos prácticos los manejan indistintamente, y eso, les digo, ya de por sí es una aportación. El primero habla del procedimiento ordinario, que es el conflicto individual o colectivo en materia jurídica, y establece, y les insisto que me gusta mucho la forma en que lo maneja. Dice: acuerdo que admite fundamentos, estos son lo que debe de contener, y esto es lo que debe de proceder si estás inconforme en contra de esa admisión. Desechamiento: si te desechan tu demanda de la Ley Federal del Trabajo en términos de un conflicto individual o colectivo de trabajo en materia jurídica, se impugna por estas vías: amparo directo, y te da el fundamento legal y te da los criterios tanto de la jurisprudencia de la Suprema Corte como de las tesis de los colegiados. Ojo, hacen otra cita que es muy importante para todos tomar en cuenta. Las tesis no son tan actualizadas en la materia, dada la reforma del año 2012, pero sirven para darnos una idea de la institución procesal jurídica que se está invocando.
En el segundo, y disculpen que sea tan rápido, pero rápido es esto, ¿sí? En el segundo dice los procedimientos especiales. Ya cuando escucho uno especial se asusta. No, la verdad es que lo explican de manera tan sencilla, o sea, sencillo, de manera tan sencilla, dice, son estos procedimientos que prevén estos artículos, y yo decimos, pues sí, qué bonitos artículos, no, pero también nos desmembra y nos dice, estos son lo que prevé cada artículo. Reclamaciones sobre muerte de un trabajador, reclamaciones sobre seguridad social, estos son los procedimientos especiales y se tramitan en estos términos, son muy similares a los juicios ordinarios, sin embargo lo establece la Ley Federal del Trabajo como si fuera un procedimiento sumario. Me encantó cómo lo trató, lo explicó de tal manera que hasta yo lo entendí. Procedimientos, en tercera etapa dice procedimientos de conflictos de naturaleza económica. Difícil, dices, ¿por qué? Y los otros yo reclamaba pesos, ¿no? ¿Y por qué ahora eran jurídicos? Yo reclamaba pesos, yo trabajador quería que me pagaran. Bueno, hacen rápidamente, de una manera muy sintética, estos son los reclamos que pueden ser económicos. Y se consideran económicos porque no están previstos como un derecho legal, sino como una expectativa de derecho que tenemos que dialogar entre ambos para ponernos de acuerdo cuánto quiero ganar o cuánto debo de ganar según mis capacidades. Y eso no hay un derecho que nos los diga. Y ahí lo desmembra rápidamente porque, insisto, el nombre del libro nos lo expresa, es un esquema de procedimientos, no es un tratado sobre derecho procesal. Y eso es lo importante que les digo, que desde el nombre del libro nos ingresa al mismo y no podemos entrar equivocados, ¿sí? Entonces, para los que quieran otra cosa, como dijo Gómez Morín, que no haya ilusos para que no haya desilusionados, ¿sí? Eso es interesante. El cuarto punto dice procedimientos de huelga. Igual nos establece desde la etapa en que los trabajadores van y denuncian y se emplaza a huelga, ¿sí? Hasta la culminación de las huelgas, la imputabilidad de la huelga y todo este tipo de cosas. De una manera, les insisto, no porque no esté completa, sino porque la manejan de una manera tan sencilla que hasta la gente que tenemos tiempo que no vemos laboral se nos facilita y lo retomamos con mucha facilidad. El quinto tema, y dice procedimientos de ejecución. Y dice, ay caray, pues ejecución como en todos remates. En la materia federal del trabajo es complicado porque en todo el procedimiento no hay recursos, pero resulta que en la ejecución sí hay recursos. Y vaya, entonces cambia y te hace la nota que si pasa esto, impúgnalo en esta vía. Si pasa esto otro, que tendrás que esperar a que haya una resolución final y irte al amparo indirecto. La verdad, muy completo. Los 15 días que tengo leyendo este libro, que me encantó, quise buscar algo que pudiera decir, ay, le voy a aportar a mis amigos algo más para la siguiente edición. Será por el tiempo, pero no lo vi. Ay, la sexta etapa dice procedimiento de tercería. Me llamó la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si aquí hay un tema para algo. La tercería la prevé como un procedimiento interno del propio Ley Federal del Trabajo, y lo ve como si el tercero fuera una parte del juicio, ¿no? Y por ahí ha habido jurisprudencias de la Corte que no le gustan a Rafael, donde dice que es otro juicio distinto, donde las partes son distintas, las acciones son distintas, pero como Rafa quiere encuadrar todo y ellos decirle, no sabes que tu reclamo es de divorcio realmente, entonces, bueno, aquí sí nos dice cómo lo hace, cómo se debe de ir, es un procedimiento dentro de la Ley Federal del Trabajo y nos lleva a donde tiene que impugnarse, cómo se tiene que resolver. Y finalmente nos dice los paraprocesales, son procedimientos. ¿A mí de qué me sirve saber qué es un paraprocesal? Yo pienso que el juicio más promovido en materia del trabajo son los paraprocesales. Y si no, pregúntenle a todos los patrones si no quieren notificar por conducto de la Junta la baja de un trabajador. Y eso es un procedimiento paraprocesal. Y es importante saberlo para los que viven o vivimos del derecho, saber estos procedimientos, porque tarde o temprano, hasta para los empleados individuales, tendrá que hacer un uso de ellos, ¿no? La verdad es
la verdad, muy completo. Cuando hablé con Rafael me dijo, es un primer intento, vamos por más. Claro que lo creo, el derecho, el trabajo está en crecimiento, está en expansión. Sobre todo, déjenme darles una aportación mía, que muchos estarán o no de acuerdo. El derecho del trabajo es eminentemente social, es un derecho de hecho socialista. Si ustedes ven los términos de la Ley Federal del Trabajo, del artículo 123 constitucional, inmediatamente se van a Marx, ¿sí? Porque el trabajo, el equilibrio entre las fuerzas de producción, ¿sí? Son términos que se sacaron del libro de Marx, de la idea de Marx, ¿sí? Del socialismo dialéctico. Desgraciadamente, y este conflicto lo tuve muchas veces en la Ciudad de México, cuando nos invitaban a foros en materia del trabajo, cuando sacaba yo esta forma de decir, ¿cómo se interpretan las normas del trabajo? Las normas del trabajo, si se va uno a su fuente, la única forma de interpretarlos es mediante un diccionario de derecho marxista-leninista. Y nada más. Inmediatamente saltaban todos. ¿Por qué? Porque en este medio es muy patente que los más interesados son los empresarios, ¿sí? Y una interpretación de las leyes desde un punto de vista socialista, pues, los resultados que tenemos, ¿no? Los resultados que tenemos de una carga de probatoria al patrón, con una presunción de... Y la verdad quiero tener otra oportunidad para en otra ocasión con personas tan inteligentes, que la verdad yo los admiro, siempre he admirado a Rafa, fue mi compañero en varios cursos en México, siempre admiré sus opiniones, casi nunca estuvimos de acuerdo, pero siempre las admiré, ¿sí? Y ya me pasé, discúlpenme, gracias, y la verdad se los recomiendo. Muchas gracias a José Alfredo Gutiérrez Barba, querido compañero, y la mayoría de ocasiones hemos estado de acuerdo, pero en eso tampoco va a estar de acuerdo. Y ahora vamos a tener el gusto de escuchar a don Juan José Rosales, también compañero de la Suprema Corte y destacado magistrado de circuito, quien le pedimos que nos haga su aportación. Gracias, don Juan. Gracias, Rafael. Yo quisiera empezar mi intervención agradeciendo a Rafael Cuello Cetina, a quien le guardo afecto, respeto y admiración, la invitación a este evento. Además lo felicito por este libro. Igualmente felicito a Aida García Franco, a quien igualmente le guardo mucho afecto, y por supuesto a coautor Héctor Mauricio Márquez González por la oportuna publicación del libro Esquemas de los procedimientos de derecho de trabajo previstos en la Ley Federal del Trabajo. Un abogado puede analizar el derecho del trabajo desde dos puntos de vista fundamentales, en su aspecto sustantivo y en su aspecto procedimental. En este sentido, los esquemas de los procedimientos del trabajo previstos en la Ley Federal del Trabajo atiende al segundo punto de vista, pues desarrolla de manera integral el diseño normativo de los procedimientos en materia laboral, de la mano de los criterios de jurisprudencia y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. En esta obra, los autores explican en dos partes los procedimientos normativos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. En un primer momento, desarrollan los elementos fundamentales del derecho del trabajo, como son el concepto, objeto y principios del proceso y los procedimientos de dicha materia, y en otros, los autores describen en 7 apartados cada uno de los procedimientos contenidos en la Ley Federal del Trabajo. En la primera parte, los autores nos explican el concepto del proceso laboral de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los principios que rigen el proceso, como el de publicidad, gratuidad, inmediatez, oralidad, entre otros, y los principios que regulan el procedimiento, como el de economía procesal, concentración, sencillez, y por último, en esta primera parte, se exponen los deberes procesales de las autoridades respecto de las juntas de conciliación y arbitraje. En la segunda parte, los autores inician esbozando la distribución de competencias entre las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, atendiendo a la materia y al territorio, ambos criterios en relación con el alcance del artículo 123 de la Constitución, así como la resolución de los conflictos de competencia entre dichas juntas.
El libro continúa con el desarrollo de 7 procedimientos en materia laboral contenidos en la Ley Federal del Trabajo, en específico el ordinario, los especiales, los atinentes a los conflictos colectivos de naturaleza económica, los procedimientos de huelga, de ejecución, de tercería y para procesales o voluntarios. Cabe destacar que una de las ventajas que tiene este libro es que en cada uno de los procedimientos expuestos, los autores acompañan su análisis con los criterios y precedentes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales del Poder Judicial de la Federación han emitido a propósito de los procedimientos previstos en la Ley Federal del Trabajo. De ahí que la explicación que se propone en el libro sea completa en cuanto está integrada por el marco jurídico aplicable en la materia y los criterios interpretativos que los órganos jurisdiccionales han emitido al respecto. En este sentido, los criterios y precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados que los autores recogen en su libro robustecen de manera importante el contenido de la obra, ya que las interpretaciones de los órganos encargados de la impartición de justicia constituyen una pieza fundamental para el derecho procesal del trabajo al aportar elementos que no saltan a la vista de la simple lectura de la Ley Federal del Trabajo y que tienen que ser extraídos vía interpretación, como por ejemplo el ofrecimiento del trabajo, que es una figura de fuente jurisprudencial derivada de la interpretación que los órganos jurisdiccionales realizaron del marco normativo en materia de trabajo. La propuesta que nos hacen los autores, consistente en explicar los procedimientos laborales contenidos en la Ley Federal del Trabajo a través de los esquemas, es una propuesta interesante que permitirá a los lectores tener un entendimiento y manejo del diseño normativo e institucional contenido en la legislación laboral de esos procedimientos, pues la esquematización de conceptos y procedimientos siempre se traducirá en una mejor comprensión de su contenido, en este caso el aspecto procedimental del derecho del trabajo. Considero que esta obra constituye una herramienta de gran valor para todos los operadores del derecho del trabajo, desde los abogados que acuden a las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje para resolver los asuntos que se les encomiendan, hasta los funcionarios encargados de substanciar los procedimientos laborales ante dichas juntas y emitir los laudos, e incluso quienes participan en el conocimiento y resolución de los juicios de amparo promovidos contra actos y resoluciones derivados de los procedimientos laborales. Pienso que la correcta utilización de esta obra tendrá como consecuencia, entre otras cosas, que los abogados planteen sus demandas y pretensiones en la vía y forma correctas, que en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, la substanciación de los procedimientos se realice de forma más adecuada, disminuyendo la posibilidad de violaciones a las reglas de procedimiento que retardan la impartición de justicia, y que quienes intervengan en el conocimiento y resolución de los juicios de amparo promovidos contra actos y resoluciones derivados de los procedimientos laborales tengan una mejor comprensión de los mismos y alcancen resoluciones más justas y aceptadas. En general, el libro Esquemas de los Procedimientos de Derecho del Trabajo previsto en la Ley Federal del Trabajo representa una herramienta de uso obligado para aquellos que intervienen como operadores jurídicos en el derecho del trabajo, pues el conocimiento preciso del aspecto procedimental del derecho laboral en el sistema jurídico mexicano es un elemento necesario para mejorar la calidad de su actuación dentro del sistema de impartición de justicia y, fundamentalmente, para concretar a través de dichos procedimientos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Estoy convencido de que los autores cumplen de manera exitosa con el objetivo que se plantearon en la introducción del libro, que fue facilitar la comprensión de los diferentes procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y lograr la plena eficacia de los derechos que asisten a los trabajadores y patrones, por lo que no me queda más que reiterar la felicitación que antes externé y desearles mucho éxito. Enhorabuena. Gracias. Gracias a don Juan José Rosales, que ya en otro momento nos hablará del reencauzamiento, seguramente, de convertir la demanda laboral en juicio de divorcio. Ahora voy a tener el gusto de cederle la palabra a mi querida compañera Aida García Franco, servidora pública destacada del Poder Judicial de la Federación, muchos años apoyando el desarrollo de esa institución, como presidenta finalmente de la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, y ahora nos hizo el gran favor de participar de manera muy importante en el desarrollo de esta obra. Por favor, Aida, te escuchamos con gusto. Muchas gracias.
Agradezco la presencia de todos ustedes para la presentación de esta obra y la exposición tan valiosa de aquí los magistrados. Quiero decirles que esta obra está hecha con mucho amor por los años que ejercimos la función. Ellos la ejercen todavía y yo la ejercí porque ya estoy jubilada. Pero el derecho laboral, como lo escuchamos mucho, dicen que es el más fácil. Y muchos así lo creen. Cuando realmente se meten al estudio del derecho laboral como es, y aquí como lo decía el magistrado, que es un derecho social y que nos encontramos con disposiciones de que la Junta va a valorar las pruebas conforme a la ley, pero finalmente va a resolver a verdad sabida y buena fe guardada. ¿Qué se necesita? Sensibilidad. Y esa sensibilidad no muchos la tienen, ¿verdad? Entonces, por eso es lo difícil del derecho laboral. En otros derechos, 2 y 2 son 4. Aquí, 2 y 2, ¿quién sabe? Por esa cuestión de que hay que resolver la verdad sabida y buena fe guardada y en conciencia, ¿verdad? Entonces, esta obra, precisamente por estar trabajando en el Poder Judicial de la Federación y ver cómo tenemos que resolver los asuntos en la investigación, perder mucho tiempo porque hay que ver todos los preceptos relacionados con alguna cuestión. Entonces, en estos procedimientos que marca la Ley Federal del Trabajo, que son jurisdiccionales, a eso se refieren estos porque hay otros administrativos, en estos procedimientos pues primero se hizo el análisis sistemático para tener todos los preceptos relativos, y en esa medida nos damos cuenta que el legislador el legislador, por no tener un código laboral individualizado, independiente, no se da cuenta de los errores que se cometen al emitir la ley, porque desde que se empezó a reformar la ley, nada más se han hecho adiciones, se han hecho reformas a los artículos, pero ahí quedan. Entonces, en la parte sustantiva encontramos cuestiones de procedimiento. En la parte de procedimiento encontramos parte sustantiva. Y aquí, el que va a hablar tal vez de la huelga, pues ahí es donde más todavía vemos esa situación. Vemos que el legislador, por una parte, habla de que las partes tienen derecho a presentar un máximo de 5 testigos, y para el desahogo ya nada más habla de 3, ¿verdad? Todas esas cuestiones que aquí están nos sirven a todos cuando estamos resolviendo, porque de esa manera ya no tenemos que andar buscando, ya lo encontramos ahí. Vamos a dar nuestra opinión como queramos. Yo lo que considero de acuerdo con el derecho, porque no damos comentarios, sino siempre observaciones, ¿verdad? Es que si el legislador le da un derecho, no se le puede quitar al admitir la prueba, ¿verdad? Entonces, cuestiones como en los derechos del procedimiento especial, donde hablan de fracciones cuando no hay fracciones, donde hablan de un artículo cuando se habla de excepciones en cuanto a la sustanciación del procedimiento, ya se habla de otro, que es incorrecto algunas veces. Entonces, pues todas esas cuestiones nos sirven cuando estamos ya sea ejerciendo una función jurisdiccional o de litigante, incluso de estudiante, y para las personas que quieran aprender los derechos que tenemos y la forma de ejercitarlos. Entonces,
ojalá, porque es nuestro interés y es lo que deseamos, sea de beneficio y de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Aida. Ahora vamos a escuchar a don Héctor Mauricio Marquet, distinguido colaborador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también enfrentó esta labor de desarrollar de manera conjunta con nosotros esta obra, y quien seguramente de alguno de los temas que se abordan en ella tendrá algo que profundizar y algo que comentarnos. Por favor. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la editorial Tirando Blanca, a los compañeros coautores, don Rafael, doña Aida, a los señores magistrados, Juan José Rosales, José Alfredo Gutiérrez, gracias por sus palabras. Nos sentimos realmente honrados por esos comentarios que nos hacen. En general, y como se ha reiterado, la obra tiene un fin didáctico, entonces realmente esos comentarios que nos dicen que es útil, que esquematiza mucha información con cada cuadro, pues nos enriquecen y claro, pues nos alientan a seguir desarrollando esta obra, y ya tendré tal vez la oportunidad de apuntar ahí sobre algunos temas que ya estamos pensando para una probable segunda edición. Como les reiteraba, la obra tiene un fin didáctico. En la propia presentación se dice, se busca facilitar la comprensión de estos procedimientos que establece la Ley Federal del Trabajo, con un fin último de que haya una plena eficacia de esos derechos que se reconocen, sobre todo en el artículo 123 de la Constitución Política, con independencia de los tintes marxistas o no, que sea plena eficacia tanto de trabajadores como de patrones, que todos los sujetos del derecho del trabajo tengan igual oportunidad de disfrutar de este tipo de derechos. La obra, como apunte, contempla la legislación, incluso con las reformas del 30 de noviembre de 2012, lo cual, bueno, supuso un buen esfuerzo para sistematizar, porque siendo legislación tan novedosa en su momento, pues los problemas todavía no habían sido sometidos al tamiz jurisdiccional. Entonces realmente no teníamos una referencia de cómo los tribunales iban a adoptar esta nueva normativa, y se apuntan ahí los problemas que implicaban, que a veces movieron algunos artículos de la ley y no fueron lo suficientemente cuidadosos de concordarlos con otros artículos que venían en otra tónica. Y entonces, bueno, al menos lo que hace la obra, sin ser demasiado crítica de esto, es simplemente apuntarlo para que los operadores jurídicos lo tuvieran en cuenta y pues se hagan valer en su momento. De tal suerte que uno de los temas que puede ser objeto de una probable segunda edición es como por ejemplo, bueno, la reforma laboral, ustedes sabrán, fue impugnada en su gran mayoría. Muchos de los artículos reformados se fueron problematizados incluso en sus temas de constitucionalidad. Entonces esos criterios, al menos al momento en el que cerramos edición, nada más se habían resuelto a nivel procesal, tal vez determinar si esas normas eran autoaplicativas o heteroaplicativas, y entonces tal vez si en el transcurso de este año empezamos a tener resoluciones ya sustantivas de tal o cual artículo de esta nueva reforma fue constitucional o no, pues eso obviamente será materia de una probable segunda edición. Así como apunte, pues está por ahí el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que pone los topes a los salarios caídos, lo cual es un tema que suscita mucho interés en la comunidad interesada en el derecho del trabajo, y pues ya tenemos noticia de que en la Suprema Corte está radicada la contradicción de tesis 291/2015, que habla precisamente sobre ese tema, y estaremos atentos a que se resuelva y a incorporarlo a esta probable segunda edición. Yo les traía, por ejemplo, un tema que se llama el ofrecimiento de trabajo, que es un tema que no está expresamente regulado en la ley, sino que más bien ha sido, pues obviamente, una construcción que nace de la ley, pero que han sido sobre todo los tribunales los que se han encargado de crear esta figura, y de tal suerte que nosotros quisimos, pues en 3 esquemas, que son los que trae el libro, explicar esta figura y abstraerlo de lo que es probablemente un cuerpo de 15, 20, 30 criterios, y hacerlos todo en un esquema en que 3, 4 hojas a simple vista nos permitan hacerla valer en juicio y que se resuelva esto por los órganos competentes. Este ofrecimiento de trabajo es una figura
ya tal vez a la vista de los esquemas simple, en el cual un trabajador demanda ya sea reinstalación o indemnización alegando un despido injustificado. El patrón niega en primer lugar este despido injustificado, y ahí apuntamos lo importante es que la Ley Federal del Trabajo le da en el artículo 784, fracción quinta, al patrón la carga expresamente de que frente a esa controversia, pues si fueron plenas o manzanas, no importa, tú eres el que tiene la carga de acreditar esta cuestión de terminación de la relación laboral, y si él está diciendo que en efecto hubo un despido injustificado, a ti te corresponde toda la carga, haya pasado lo que haya pasado. Entonces, a fin de atemperar esta cuestión que establece la ley, esta creación jurisprudencial, si se le quiere llamar, así se le ha llamado en la jurisprudencia, o esta figura procesal, le permite al patrón decir, bueno, se puede negar el despido, pero con independencia de ello se ofrece el trabajo, y se le permite al trabajador reincorporarse, y entonces eso, ya vendrán otros, el trabajador tendrá que decidir si acepta o no, y al momento del laudo el órgano jurisdiccional va a tener que calificar si ese ofrecimiento fue de buena fe o de mala fe, porque el efecto procesal va a ser de revertir la carga de la prueba. Entonces, en el procedimiento de trabajo, el patrón ya negó el despido, ofreció, tiene que ser en las mismas o mejores condiciones el trabajo, y entonces si en efecto fue de buena fe, que se califica de buena fe cuando en efecto son en iguales o mejores condiciones ese trabajo, entonces revierte la carga de la prueba y le dicen al trabajador, bueno, tú insistes en ese despido injustificado, ahora te toca acreditar, en vía de mientras tú te puedes reincorporar a tus labores, subsiste la relación de trabajo, y en ese sentido vemos pues que es una figura que llega hasta cierto punto a ser conciliadora, y que le da de alguna forma operatividad a esa negativa del patrón, porque en los propios criterios jurisprudenciales se advierte que en efecto se ofreció el trabajo y el trabajador lo aceptó, se arma un incidente para reinstalar al trabajador, pero el juicio continúa para determinar si en efecto hubo despido o no despido injustificado, porque si hubo despido injustificado, entonces va a haber ahí, va a haber un momento en el que se le despidió y en el que se le reincorporó, en que van a quedar ahí una litis de salarios caídos, que en caso de que se acredite despido injustificado, el patrón le va a tener que cubrir. En caso de que no se acredite, pues ya se resolverá así. Pero en vía de mientras, el criterio jurisprudencial lo que dice es, bueno, quitémonos ese problema, reincorpórate a tu relación, se acaba de alguna forma la gran mayoría del conflicto de trabajo, y pues viene esta parte socialista del derecho del trabajo, que equilibremos los factores de la producción y tratemos de darle a cada quien lo suyo. De mi parte, creo que es todo. De nuevo, un agradecimiento a la mesa, a los asistentes. Muchas gracias, espero que adquieran el libro y que, sobre todo, les sea de mucha utilidad a los interesados en el derecho del trabajo. Muchas gracias a don Héctor Mauricio Marquet. Viendo el reloj, pues bueno, me han dejado fabulosos 20 minutos para pronunciarme sobre la obra. No estaba planeado así, pero bueno, vamos a comentar. Pero sí me lo recomendó desde hace muchos años Pepe, y hemos seguido su consejo. Entonces, miren, la obra precisamente, como se ha mencionado, tiene la finalidad de facilitar a cualquier operador jurídico el conocer estos procedimientos del trabajo en primer lugar. Pero hay varios temas que nos preocupan. Por un lado, tomar en cuenta que hoy cualquier materia que analicemos del derecho, hoy la tenemos que ver a la luz de la Constitución. No se trata de que tiremos los libros, porque todavía son útiles los libros que se han escrito al respecto, pero sí que tomemos en cuenta que mucho de lo que se escribió no tomó en cuenta lo que dice la Constitución. Y al fijar el alcance de todas estas normas, tenemos que ver en qué medida se apegan o no a la Constitución. Entonces, una óptica que incorporamos no a plenitud como quisiéramos, porque el tiempo no lo permite, pero es el mirar esas normas de derecho del trabajo viéndolas frente a la Constitución. Hay 2 o 3 temas donde entramos a analizar los pronunciamientos que existen de la Corte sobre su constitucionalidad. También nos preocupó la problemática sobre cómo ha interpretado la jurisprudencia
las normas que regulan estos procedimientos del trabajo. Es cierto que citamos algunas tesis de tribunales colegiados de circuito, porque hay unas tesis ilustrativas, pero la mayoría de la jurisprudencia que van a encontrar tiene que ver con criterios sentados por la Suprema Corte de Justicia, sobre todo la segunda sala. Y otro aspecto que nos preocupó es darle al lector cierta, porque es difícil alcanzar una certeza plena, darle cierta seguridad sobre cómo defenderse en el juicio de amparo respecto de esos actos, respecto de esas violaciones que puedan existir dentro de un juicio laboral. Y entonces vamos distinguiendo en la parte inferior de los esquemas cuando procede el amparo indirecto por tratarse de actos dentro del juicio que tiene una ejecución de imposible reparación y sin necesidad de esperar al dictado del laudo, esos actos dentro de los 15 días siguientes se pueden impugnar en amparo indirecto. Y ahí hay jurisprudencia muy interesante de la Suprema Corte. También cuando esos actos dentro del juicio, por no tener esa característica de afectar derechos sustantivos, habrá que esperar hasta que se dicte el laudo e ir al amparo. Y esto nos permite también asomarnos a cuáles serían las consecuencias del amparo que se otorga. Los efectos del amparo también vienen tocados en algunos casos, hay que profundizar más. Temas que vale la pena destacar en este momento. Si hablamos de procedencia del amparo indirecto contra actos dentro del juicio laboral, está ese viejo debate sobre si se puede ir al amparo contra lo que se resuelve en relación con la excepción de falta de personalidad. ¿Se puede ir al amparo indirecto o hay que esperar a que concluya el juicio? Ahí sabemos que la jurisprudencia ha tenido cambios interesantes. Originalmente se decía que era una violación procesal, que no se podía ir al amparo. Después viene un cambio y se dice, bueno, es cierto que no se afectan derechos sustantivos con esa resolución, solamente derechos procesales, pero hay derechos procesales cuya violación tiene un gran impacto y son violaciones procesales de grado preponderante, nos dijo la jurisprudencia, y por ende hay que aceptar la procedencia del amparo indirecto. Y esto tiene consecuencias muy relevantes que deben conocer los operadores en el ámbito laboral. Si ustedes pueden ir al amparo indirecto contra un acto dentro de juicio, en ese amparo indirecto pueden solicitar la suspensión. ¿Y esta medida cautelar qué efecto va a tener? Sabemos que no va a detener el desarrollo del juicio, va a poder continuar el juicio, pero sí tiene un efecto importante, y es que no se pueda dictar el laudo respectivo hasta que no se resuelva ese amparo indirecto. Esto es discutible por las consecuencias que puede acarrear para una justicia pronta. ¿Por qué? Porque el que tenga mayor pericia en la promoción del amparo indirecto, pues podrá estar revisando qué actos dentro del juicio pueden afectar derechos sustantivos o incluso ser violaciones de grado preponderante, aunque hay un debate interesante que no se ha definido totalmente, pero ahora lo comentaremos. Pero hay que tomar en cuenta entonces que quien tenga mayor pericia y vaya al amparo indirecto, pues podrá promover diferentes amparos indirectos donde llegue a plantear la inconstitucionalidad de la ley, problemas de legalidad y entorpecer de manera considerable el desarrollo de ese juicio laboral, porque no será uno, sino serán varios, donde puede obtener la suspensión para que no se dicte el laudo correspondiente. Y la Junta, si bien podrá avanzar, se encontrará con el problema del dictado del laudo, aunque atendiendo a la realidad alguien me podría decir, pues ni es relevante porque se tardan 2-3 años en dictar el laudo, y entonces qué importa cuánto tiempo se tarden en resolver esos amparos indirectos si están parados de todas maneras los juicios laborales. Habría que verlo si siempre es así. Ahí está ese problema. ¿Qué ha sostenido hoy la Suprema Corte ante una nueva ley de amparo que pretende de alguna manera limitar un poco la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro del juicio? La Corte ha dicho, tratándose de esta resolución que declara infundada la excepción de falta de personalidad, es decir, el juicio puede continuar, se ha considerado por mayoría de 6 votos en el Pleno que no es un acto que afecte derechos sustantivos, que tenga una ejecución de imposible reparación. Por ende, no procede el amparo indirecto en ese momento, sino habrá que esperar hasta que se dicte el laudo. Otro acto dentro de juicio cuya impugnación en amparo es relevante es lo que se resuelve sobre la competencia de la Junta para conocer del juicio respectivo. Aquí
aquí ha habido debate interesante, máxime que hoy la ley de amparo tiene una fracción específica en su artículo 107 que nos dice que procede el amparo indirecto, pero contra resoluciones muy precisas que ahí menciona en relación con la competencia. Y nos dice si se declina la competencia, procederá el amparo indirecto. Ahí no se nos olvide que cuando la Junta declina, no hay resolución definitiva. ¿Por qué? Porque otra Junta u otro tribunal se pronunciará sobre si acepta o no la competencia. Y no puede irse al amparo indirecto, aunque lo diga la ley, contra ese auto donde está declinando la Junta. Habrá que esperar a que la otra Junta acepte la competencia o el otro tribunal. Si hablamos, por ejemplo, de un tribunal burocrático. Y ahí en ese momento nos dice hoy la jurisprudencia, sí se puede acudir al amparo. Pero pues la ley difícilmente va a abarcar todas esas situaciones de hecho que se pueden presentar, y sabemos que también la Junta puede decir, sí soy competente, es infundada tu excepción de falta de competencia. Y ahí surge la interrogante, y los afectados por esa determinación podrán ir al amparo indirecto o tendrán que esperar a que se dicte el laudo. De la interpretación literal de ese 107 de la ley de amparo diríamos, no, ahí solo dice cuando decline competencia. Y en la obra reflexionamos y decimos, bueno, ¿qué no tendrá el mismo grado de afectación? ¿No afectará el mismo derecho que el tribunal se declare incompetente y ello quede firme? A que el tribunal diga, yo sí soy competente. ¿No es el mismo derecho el que está en juego? Y bueno, por fortuna le atinamos, porque la jurisprudencia, posteriormente también por mayoría de 6 votos, sostuvo que sí procede también el amparo indirecto contra esas resoluciones dentro del juicio laboral. Ese es un tema entonces que se reflexiona con detenimiento en la obra. ¿Cuándo amparo indirecto? ¿Cuándo amparo directo? Otros temas interesantes que se abordan en la obra, que tienen que ver ya con el análisis de constitucionalidad de las normas que rigen estos procedimientos, es en materia de huelga. En materia de huelga nos asomamos primero al artículo 924, fracción tercera, y esto lo pueden ver ustedes en el esquema que se plasma en la página 118. ¿Qué nos dice este artículo 924, fracción tercera? Que debo decirles que tiene años de haberse declarado inconstitucional, pero ahí sigue. Y un tema muy interesante sobre el que hay que reflexionar es cuál es la consecuencia de esa inconstitucionalidad. Primero, ¿qué nos dice el artículo? La notificación al patrón del escrito de emplazamiento a huelga producirá los siguientes efectos. Viene el emplazamiento y la ley nos dice, por el simple emplazamiento, ojo, que van a venir estas consecuencias. Y muy interesante la fracción tercera, suspende toda ejecución de sentencia alguna, así como la práctica del embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, y el secuestro de bienes del local en que se encuentran instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de, y nos da unos supuestos de excepción. La jurisprudencia desde hace tiempo, y aquí está la tesis jurisprudencial, nos dice que este artículo es violatorio de la garantía de audiencia. Se viola la garantía de audiencia, dado que no hay un procedimiento donde se dé oportunidad de defensa a aquellos que se pueden ver afectados con esa suspensión. Y hay casos muy interesantes donde esta norma se ha utilizado abusando de este derecho que además, o de esta defensa que se da a los derechos de los trabajadores, que puede servir para que quien realmente se beneficie sea el patrón. Tenemos ejemplos muy interesantes donde el patrón es arrendatario de un inmueble de dimensiones muy relevantes. Y cuando el patrón advierte que por alguna circunstancia ya no puede pagar la renta, y ya viene, ya se llevó a cabo ese procedimiento de arrendamiento, viene ya la orden de desahucio, viene el lanzamiento, y días antes de que venga el lanzamiento, milagrosamente aparece un emplazamiento a huelga. Y entonces el acreedor del patrón pues se ve en principio en imposibilidad de hacer valer sus derechos, y tiene un derecho muy importante sobre ese inmueble. Él es el propietario del inmueble, no le ha pagado la renta, y esta norma impide entonces que se ejecute y que recupere ese inmueble el dueño del mismo, beneficiando la norma indirectamente, algunos dirían, aunque parece que directamente, al mismo patrón. Pero hay que ver cuál es la finalidad de la norma. ¿Por qué hay que ver cuál es la finalidad? Porque si bien
si el patrón, o mejor dicho, si el dueño del inmueble se defiende adecuadamente, puede derribar esta limitante. Ha habido casos de trascendencia casi nacional o de conocimiento nacional en el Distrito Federal donde han desaparecido lugares porque se lograron poner los signos de huelga antes de que se ejecutara el lanzamiento, nunca hubo arreglo y desapareció el centro de entretenimiento respectivo, ahí por ejemplo cerca del Monumento a la Revolución. Ahí estuvieron los signos de huelga, nunca se defendió bien el dueño del inmueble. La defensa entonces tiene que ser oportuna. Y aquí también hablamos de cómo defenderse de esos actos de aplicación de esta norma. Pero algo que no profundizamos demasiado, que queda ahí esbozado, es ¿y cuál es el efecto del amparo? Es decir, la norma es inconstitucional, viola garantía de audiencia. ¿Pero qué implica el amparo? Que se va a poder ejecutar esa sentencia. Hay que verlo con cuidado. ¿Por qué hay que verlo con cuidado? Porque hay que ver sobre qué se va a ejecutar. En el caso que estamos refiriendo, creo que no cabe la menor duda de que los derechos que tiene el dueño del inmueble sobre este no le pueden servir al patrón para responder por los derechos que le asisten a los trabajadores. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta la finalidad de la norma y el que existe un precepto constitucional, el 123, fracción 13ª de la Constitución, 123 apartado a fracción 23ª, donde habla de una preferencia de los créditos que tienen los trabajadores en contra de los patrones, una preferencia respecto de otras deudas que pueda tener el patrón. Y aquí es donde entonces viene el debate. Si se trata del embargo y la ejecución sobre el inmueble, o mejor dicho, el lanzamiento, no habrá mayor problema. Pero si la sentencia también contiene una condena en cuanto a pago de pesos y se pretende embargar los bienes muebles que se encuentran adentro de ese inmueble, aquí ya hay una situación diferente. ¿Por qué? Porque esos bienes muebles no son propiedad del dueño del inmueble, son propiedad del patrón y son bienes muebles con los que el patrón puede responder respecto de los derechos de los trabajadores. Entonces, acá ahí el juez civil, fíjense cómo, derivado de esta norma laboral y de la constitución de estos derechos de los trabajadores, el juez civil deberá tener cuidado, y si no lo tiene será el juez de amparo, ante el cual se impugne la ejecución de ese auto de lanzamiento y de embargo. El juez de amparo deberá tener cuidado de tomar en cuenta los derechos que están en juego. Y aquí entonces podríamos volver a ese tema tan interesante sobre la interpretación de las normas sobre derechos humanos. Es decir, el juez de amparo, cuando los trabajadores impugnen el embargo que se realizó sobre los bienes muebles, ¿qué va a tomar en cuenta? Va a sacar su ponderómetro y va a decir, a ver, ¿qué pesan más, los derechos del patrón o los derechos de los trabajadores? ¿O no será que primero tendrá que delimitar los derechos que están en juego y decir, bueno, aquí desde la Constitución se están reconociendo estos derechos y hay una protección otorgada en la ley que viene a aterrizar lo que señala la Constitución? Y en esa medida, si se trata de derechos, muchas gracias, es un buen regalo. Si se trata de derechos que asisten a los trabajadores, y hay esa tutela constitucional, tendrá que tomarse en cuenta si están garantizados los derechos de los trabajadores. Y entonces habrá que darle eficacia a esta norma hasta donde su aplicación efectivamente no viole la garantía de preaudiencia del dueño del inmueble ni los derechos que le asisten, porque el dueño del inmueble tal vez no tenga una preferencia de créditos que dé lugar a que le permitan embargar esos bienes muebles por los cuales tiene que responder el patrón a los derechos de los trabajadores. Y esto nos lleva a reflexionar sobre este comentario tan interesante sobre el cómo nuestra Constitución en el 123 plasma algunos derechos de corte marxista y nos recuerda entonces el Capital, la Sagrada Familia, el Manifiesto del Partido Comunista y obras muy valiosas que debiéramos tomar en cuenta. Y es debatible, pero al final del día, ¿qué va a ser lo importante?
que atendamos al texto de nuestra Constitución. Podrá ser que ahí tengamos valores de Adam Smith y valores de Marx, Carlos, no de Richard, pero tendremos que atender a lo que dice la Constitución. Les agradecemos mucho su atención. Aquí no hay sesión de preguntas y respuestas, pero muchas gracias por estar con nosotros.